Como era de esperar, la entrevista del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el programa de Ana Terradillos no ha parado de generar titulares y reacciones en las redes sociales. Entre los más destacados y aplaudidos, muchos usuarios han querido señalar la manera que ha tenido el expresidente del gobierno de responder con contundencia a las siguientes preguntas de la presentadora y de los tertulianos cloaqueros Eduardo Inda y Esther Esteban. Es que el expresidente Aznar el otro día le preguntaban y decía, no, si España no tiene un problema económico, tiene un problema político, pero no económico, le daba la razón. Ni social, no tiene. Y ahora ya, afortunadamente, con este gobierno ni territorial. Decía, el mejor momento de la historia de España, una España sin terrorismo, una España donde Cataluña, acabamos de ver al presidente Illa celebrando la Constitución, que pasaba hace 7 años en España, con la crisis que nos creíamos que se podía romper este país. Pues esa es la política del Partido Socialista y del presidente Sánchez. Récord económico, récord de empleo, reducción de desigualdades, fortaleza económica exportadora, fortaleza de atracción de energías renovables, de conectividad y una economía y un país que marcha, que es atractivo, récord de turismo, récord de atracción de talento. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que, en fin, que la oposición pues no le gusta, evidentemente, estos éxitos y como en todo, en general, en todas las democracias hay una polarización, un exceso en la crítica, un rasgarse las vestiduras y ahora pues eso es lo que ¿Usted también cree que hay una ofensiva judicial contra el gobierno? Porque si solamente el problema que hay en este momento es la oposición... Bueno, debemos de tener respeto. Es muy importante tener respeto a las actuaciones judiciales, lo que no quiere decir que no se puedan criticar. Son dos planos distintos. Yo creo que hay que hacer la crítica con moderación, con prudencia y hacer preguntas. Pero fíjese si vivimos en un país que tiene una libertad de expresión como nunca, yo diría. Hay más que ver todos los medios, las críticas que te recibe este gobierno, que son, en fin, inflamadas. Yo recibí muchas críticas, a mí me dijeron de todo, hasta que traicionaba a los muertos. Y que muchos comentaristas, o que el 11M, el atentado terrible, había sido una gran conspiración. Lo recibí, era mentira, la historia lo dejó en su sitio. Eran miserables que se atrevían a decir eso porque no podían aceptar el voto popular con decencia y con deportividad. Que hay que aceptar el voto popular y el voto parlamentario con decencia y con deportividad. Entonces, ¿ahora qué sucede? Pues sucede que tenemos... ahora, fíjese que si hay libertad de expresión, hemos visto a una parte de jueces y magistrados con togas manifestándose en contra de una ley del Parlamento en plazas y calles. ¿Lo hemos visto? Lo hemos visto, es cierto. No me lo invento, ¿no? Pues fíjese, ¿verdad? Yo no soy partidario de que ningún político se manifieste ante el Tribunal Supremo, pero hemos visto eso. Es decir, que hay un país donde se expresa todo el mundo visto asociaciones, ¿no?, libremente, que han hecho... y por tanto yo creo que si hay alguna actuación judicial, alguna crítica, pues hombre, me parece que entra dentro de lo que es el sistema democrático, ¿no? Y de lo que es la libertad de expresión, y en todos los países ocurre. Hay que hacerlo con respeto, con prudencia, por supuesto, pero sabiendo que además yo tengo confianza en que, como hay muchas instancias, los procedimientos, pues al final los hechos quedarán en su sitio. Yo lo he estado escuchando hablar antes de Venezuela y ha dicho pues que usted no debe mojarse porque hace una labor de intermediación. Pero le voy a preguntar una cuestión muy obvia. Nicolás Maduro, que tiene presos políticos, que asesina extrajudicialmente, que ha robado unas elecciones, ¿es un dictador o es un demócrata? Bueno, sería un debate muy intenso, pero vuelvo a la mayor, de verdad. Allí vivimos un conflicto político. Yo creo que, claro, en fin, me llevaría esto 10 minutos si no los tenemos. Vivimos un conflicto político que se arrastra desde hace más de 20 años. De dos formas de entender Venezuela, de dos formas de entender la democracia. Unos creen que están sometidos a un golpe de Estado permanente, y hubo uno en el 92, y por lo tanto ejercen una política que es la que hemos visto, de presos, etcétera. Este es el problema es que hay un consenso roto y ahora pues más roto todavía. Mi opinión es que no podemos perder un atisbo de esperanza de lograr que pueda haber un diálogo político y un escenario institucional, soy prudente, que más o menos habrá una expectativa de diálogo. ¿Es un demócrata? Ha ganado muchas elecciones. Bueno, ganó la última, desde luego, no. La última
está ahí el debate una y otra vez. No vamos a arreglar, desde luego, quienes tenemos que hacer una tarea en este sentido, por hacer, que no es mi posición, de hacer ni de juicio electoral ni de órgano electoral. Hay un conflicto político antes de las elecciones, después de las elecciones. Y la mejor manera de intentar que aquello no acabe mal, yo llevo casi 20 años intentando que aquello no acabe en una confrontación civil, que hemos estado algún momento cerca, es intentando sentarse a dialogar con unos y con otros y ver dónde están los elementos constructivos, qué podemos hacer antes de las elecciones, después de las elecciones y sobre todo pensando en el futuro inmediato. Eso quería preguntarle, presidente, si usted cree que se está haciendo justicia con Felipe González. Hemos estado en el Congreso, yo estuve, en fin, vimos muchos aplausos a usted, muchos aplausos a Rubalcaba. Quería saber si efectivamente, que yo creo que fue un artífice del cambio en España, desde el partido se le está haciendo justicia. Y quería preguntarle qué opina usted de los poquísimos críticos que hay ahora en el partido. Usted tuvo muchos, pero ahora queda Emiliano García Paje, Lambán, etcétera, etcétera. Es decir, el partido está hecho a imagen y semejanza y grandeza de Pedro Sánchez, ¿sí o no? Felipe González ha tenido el reconocimiento como un presidente fundamental en la democracia española, de modernización, europeización, consolidación incipiente del estado del bienestar y demás. Ahora, la etapa de Felipe González hacia el Partido Socialista, pues, y hacia el presidente Sánchez, pues oiga, mire, es que es muy difícil que el Partido Socialista esté encariñado ahora, ¿no? No es leal con es que el es muy partido. difícil. Es O sea, desleal. nadie le discute lo que hizo como presidente. Le reconocemos y lo valoramos. Pero ahora está, hombre, en fin, es que siempre que sale critica al presidente Sánchez. Y da igual que sea la amnistía, que sea lo que sea. El otro día decía eso, decir, no, es que no redistribuye. Oiga, pero si ha reducido el índice Gini 3 puntos la desigualdad desde que gobierna. Ha subido el salario mínimo como ningún expresidente. Estamos aumentando el salario. Este gobierno tiene ese desempeño. Ojalá, yo lo digo, ojalá yo hubiera tenido la posibilidad de tener ese desempeño. Y ojalá lo hubiera tenido Aznar, ojalá Felipe González, los datos económicos y de cómo está nuestra economía y los datos laborales. Y el sentido crítico, no me ha respondido a Sentido Emiliano García Paje y a los sentido críticos. Oiga, Era la segunda parte de la pregunta. Siempre ha habido, yo, en fin, recuerdo una vez que Ibarra llegó a un comité federal, yo estaba en la oposición y me dijo, te damos 6 meses. Joder, ¿cómo que 6 meses? Si no tiras y tal. Bueno, luego le dio un infarto a él, ¿eh? Sí, exactamente. Bueno, pero oiga, estas cosas pasan y bueno, pero es un partido que la gente se pronuncia libremente. Yo he leído la entrevista de Paje, no comparto muchas cosas, pero he quedado con él para ir un día a comer a Toledo. O sea que, venga, Rodolfo. Creo sinceramente, he dado los datos objetivos del desempeño de España, del momento de España, en todo. Sin terrorismo, Cataluña en calma, récord económico, récord de crecimiento, récord de empleo, récord de subida salarial, récord de salario mínimo, con la economía con 2 pivotes, conectividad, energías renovables fuertes, somos el tercer país. Eso ya lo he contado, ¿eh? 4 veces he contado ya, ¿eh? Claro. Venga, Rodolfo. Pero es que esto es mucho más interesante para España y el futuro de España tiene lo que venir diga, él porque el gobierno cualquiera no por ahí. viene. Pero